Hermanos, les pido que se pongan de pie. Vamos a alabar al Señor con Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Agradeciendo en pie, vamos a cantar la última alabanza, que es Hay un precioso lugar. Amén. Hay un precioso lugar. Hay un precioso lugar que no te imaginas. Un lugar llamado cielo, que es de maravilla. En ellos tú verás. En ello tú verás Una hermosa ciudad con su calle de oro puro. Es la gran ciudad. Allí no habrá más sufrimiento, ni muerte, ni dolor, porque tus ojos limpiará el propio Señor. no habrá necesidad. Habrá necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina. qué precioso lugar. ¡Qué precioso que no te lugar! imaginas. No entrará cosa inmunda, tampoco mentira. Solamente los salvos en Cristo, que están en el libro de la vida, podrán llegar a un lugar que es
Hay un hermoso lugar. Hay un hermoso Tú lugar. también podrás entrar. Si conoces a Jesús, bienvenido a la ciudad. Bienvenido a la ciudad. Bienvenido a la ciudad. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias, músicos. Y tal como hablábamos al comienzo, septiembre es también el mes de la Biblia. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes acerca de este hermoso libro. En la lectura bíblica leíamos de Isaías capítulo 40 y quisiera fijarme en el versículo 8 que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la palabra de Dios y de ella vamos a estar viendo en esta mañana. Quisiera que por favor buscaran en sus Biblias el texto de hoy que está en el Salmo 119, 105. 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como cristianos y como bautistas, para nosotros la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Si fuésemos realmente buenos hijos de Dios, debiéramos vivir por lo que la Biblia dice. Si lo dice la Biblia, lo tenemos que hacer. Si no está en la Biblia, no tenemos por qué hacerlo. ¿Ya? Pero Dios dice que Él ama la obediencia. Y para que nosotros no anduviéramos elucubrando para saber lo que es la voluntad de Dios, Él nos dejó justamente su palabra. Así como Cristo es la palabra viva, la Biblia, las Escrituras son la palabra escrita de Dios. Ahora, es tan importante que uno conozca la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, que en medio de cualquier problema, ¿ya?, en lugar de buscar soluciones o directrices en otros lados, podemos nosotros tomarnos de su palabra. ¿Ya? Esa debiera ser siempre nuestra primera opción. Esa debiera ser siempre, digamos, nuestra mirada y nuestro punto de vista. Después de todo, la Biblia no se trata de cualquier libro, sino que es la revelación escrita de Dios. ¿Ya? Cada una de sus páginas describe el amor, describe la preocupación, describe el interés que Dios tiene en esta criatura de Él, que es el ser humano. Y cuanto más en aquellos seres humanos que reconocen que Jehová es Dios. Aquellos que reconocen que existe un solo Dios y que Jesucristo es Dios el Hijo y reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz y han hecho de Cristo su Señor y Salvador. Para todos aquellos, Dios nos trata como hijos. La Biblia dice que el cristiano no es nacido de carne, sino que es nacido del Espíritu. Los cristianos hemos tenido un nuevo nacimiento. Nuestro primer nacimiento fue el natural, carnal, ¿no es cierto? Pero el segundo nacimiento, el que nos hace ser hijos de Dios por adopción, es un nacimiento de carácter espiritual. Y eso lo sabemos porque la Biblia lo dice. En la Biblia nosotros encontramos, ¿ya?, que Dios nos da maravillosas promesas. Y no solamente son promesas como podrían ser las promesas de un hombre, sino que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios tiene el poder para cumplir cada una de sus promesas. En la Biblia hallamos la ayuda que nosotros necesitamos en cualquier problema que enfrentemos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia?
Dios nos entregó la Biblia veamos algunas razones. En primer lugar, para revelarnos al único Dios verdadero. Existe un solo Dios, y ese es Jehová Dios. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿De qué estaba hablando el Señor? El Señor estaba hablando de que la revelación de Dios es para los simples, ¿ya? Siempre el Señor habló acerca de los niños, que dejar a los niños ir a Él. ¿Por qué? Porque de los tales, dice, es el reino de los cielos, hablando de la inocencia de un niño. Y cuando una persona quiere acercarse a Dios, tiene que acercarse de esa misma manera, como un niño se acerca a su padre, esperándolo todo del Padre. Y en este caso el Señor dice que se regocijó en el hecho de que Dios haya revelado estas cosas, dice, no a los sabios y a los entendidos, porque generalmente esa gente se jacta de su sabiduría y de su entendimiento, sino que se la entregó a los niños, a los más humildes. Ahora, de no ser por la Biblia, nosotros tendríamos un concepto totalmente limitado y erróneo acerca de nuestro Señor. Por medio de la palabra de Dios, nosotros aprendemos acerca de los atributos del amor y del poder de Dios. No solamente nos entregó su palabra el Señor para revelarnos al Dios verdadero, sino también para guiarnos acerca de la salvación. Es muy popular el dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, pero no todos los caminos van al cielo, ¿ya? En la Biblia, en el libro de Romanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí encontramos nosotros nuestra fe, ¿ya? Al escuchar la palabra, al escuchar lo que Dios nos dice, al escuchar y al leer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la Biblia nos revela a nosotros cuál es nuestra condición. Y la Biblia dice que la condición del hombre es pecaminosa. Su naturaleza es pecaminosa. Que si fuera un Dios estricto, en el sentido de no tener amor ni misericordia, todos estaríamos condenados. Pero Dios quiso abrir una puerta, Dios quiso dar una salida, Dios quiso dar una oportunidad a este hombre pecaminoso. Dios quiso rescatarnos. Y por su amor, por su gracia, por su compasión, proveyó un camino para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Él es un Dios justo y no podía pasar por alto el pecado del hombre, así que tuvo que ver la forma en cómo el hombre podía reconciliarse con Él. Y había una sola forma: que un ser inocente pagara por los culpables. Por eso que desde un comienzo Dios elaboró la fórmula de la salvación. La Biblia dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. El primer hombre, Adán, cayó, desobedeció a Dios y murió espiritualmente. Pero el segundo hombre, Cristo, nos dio la oportunidad de que si creemos en Él, podemos obtener nueva vida. En tercer lugar, se nos entregó la Biblia para que comprendamos cómo vivir en santidad. La Biblia no dice que tenemos que andar de rodillas recorriendo lugares o golpeándonos, autoflagelándonos, sino que nos da una manera realmente lógica de vivir en santidad. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: si no
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahí se demuestra la santidad, en la forma en que nosotros vivimos, en la forma en que nos tratamos mutuamente, en la forma en que nos conectamos con el prójimo. Ahí se demuestra la santidad. Muchos pasajes de la Biblia, sobre todo en las epístolas, se nos guía a vivir en esa santidad, en esa obediencia al Señor. La palabra también nos enseña qué es lo que debemos hacer para ser restaurados cuando pecamos, porque sabemos que por naturaleza somos pecadores, ¿ya? Pero la Biblia nos dice cómo encontrar el perdón cuando pecamos. Sabemos que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nuestros pecados son limpios por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso no significa que después no vamos a incurrir en el pecado de nuevo. Pero el Señor nos dice a los que ya hemos aceptado a Cristo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día nosotros pecamos. Cada día desobedecemos a Dios. Pecamos por comisión, ¿no es cierto? Cuando cometemos algo que no es la voluntad de Dios, cuando hacemos lo malo, sabiendo hacer lo bueno, y cuando no hacemos lo que debemos también, pecamos por omisión. Entonces son cosas en las que vamos a incurrir todos los días, pero cada día nosotros tenemos que hacer una introspección. Sabemos que nuestra calidad de hijo no se pierde cuando volvemos a desobedecer, porque así como un hijo desobedece a su padre, no pierde la condición de hijo de la familia, pero sí se produce una desconexión. El padre se enoja con el hijo, y si el hijo sigue siendo rebelde, el padre va a castigar al hijo, pero no deja de ser hijo. Lo mismo nos sucede con Dios. Cuando desobedecemos a Dios, pecamos. Y nosotros necesitamos restañar la comunión. Tenemos que volver a tener comunión con nuestro Padre. Y eso se hace pidiendo perdón. Por eso que ahí en Juan dice que si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También se nos dice en la Biblia cómo servir al Señor. La Biblia habla de que nosotros no debemos servir al ojo, ¿no es cierto? Como los que quieren agradar a los hombres, es decir, yo me porto bien mientras el jefe me está mirando. Esa no es la manera de servir, sino que nosotros debemos servir como siervos de Cristo, ¿no es cierto? De corazón, haciendo siempre la voluntad de Dios. Nosotros no nos tenemos que olvidar de que Dios está en todas partes. A veces nosotros, mientras los demás nos miran, nos comportamos. Y se nos olvida de que cuando los demás no nos miran, sigue habiendo alguien que nos ve. Y ese es Dios. Él siempre ve lo que hacemos, no importa dónde estemos. Ya, el salmista decía, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿No es cierto? ¿Dónde me esconderé de Dios? En ninguna parte. Porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo debemos servir al Señor? Debemos hacerlo de corazón, haciendo siempre la voluntad de Él. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que dentro de todo lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que los suyos compartan las buenas noticias. Y eso es llevar el Evangelio a aquellos que aún no conocen que Cristo salva. De ahí que, en primer lugar, nosotros, como cristianos, podemos confiar 100% en la Biblia. La Biblia no se contradice en ningún punto. No hay ninguna contradicción en la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 2 de Pedro 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética, estamos hablando de la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, como cualquier manual de usuario, ante cualquier circunstancia, nosotros podemos abrir la palabra del Señor y encontrar el consejo de Dios para lo que estamos enfrentando. ¿Ya? Las Escrituras provienen de Dios, han sido inspiradas por Dios. Quienes escribieron la Biblia no la escribieron de mutuo propio, sino que siguieron las instrucciones de Dios, guardando, claro, las características de cada uno, pero lo que se puso en la Biblia, ¿ya?, fue por inspiración divina. ¿Ya? Por eso podemos confiar plenamente en ella. La Biblia nos dice que es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Ya vimos ese versículo en el Salmo 119, 105. Así que podemos estar seguros de que la Biblia nos va a guiar por el camino correcto. No andamos a ciegas. Los cristianos no estamos dando un salto de fe a ciegas, todo lo contrario. Estamos andando en un terreno seguro, en un terreno que el mismo Señor ya caminó. Y aunque el mundo cambie cada día a nuestro alrededor, estamos viendo este cambio constante. Que lo que era bueno, ahora, lo que era malo, ahora se dice que es bueno. Y aquello que siempre fue bueno, ahora se dice que es malo. Pero ante todos esos cambios, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que les citaba el versículo de Isaías 48 que decía: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quisiera leerles un par de versículos de Isaías 40, versículo 6 al 8. Dice: vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿de qué tengo que dar voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Y después dice: ciertamente como hierba es el pueblo. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿De qué está hablando? Las cosas que hay pasan. La flor se seca, ¿no es cierto? La hierba se seca, la flor se marchita. Y dice que la hierba es el pueblo. Todo es cambiante, todo es efímero. Pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. El Señor desea que a través de la Biblia nosotros sepamos honrarlo con nuestra vida. La Biblia contiene un mensaje de paz, un mensaje de gozo, promesas, instrucciones, advertencias que son para beneficio de aquellos que creen en Dios. En segundo lugar, la Biblia es más que un libro porque es eterna. Y vamos a ver algunas características de ella. La Biblia es eterna. Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese libro que ustedes tienen en la mano, la palabra de Dios, es eterna. Muchos han tratado de destruirla, de desacreditarla, pero nunca lo han logrado. Como es revelación de Dios, no contiene errores. Es infalible la palabra de Dios. Si hay algo infalible es la Biblia. Números 23, 19. Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no se equivoca.
Él es infalible. Y la palabra de Dios igualmente es infalible. No contiene errores. Él tiene capacidad para guiar al ser humano, ¿ya? Y lo hizo para que escribieran solo lo que era verdadero. No hay mentiras en la Biblia. Puede nosotros que encontremos conceptos que no comprendemos, pero no significa eso que esos conceptos son erróneos o incorrectos, ¿ya? O que hagan que la Biblia se contradiga a sí misma. Por lo tanto, es una guía confiable. Romanos 8:14, una guía confiable. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo nos guía el Espíritu? A través de la Escritura. A través de la Escritura. La Biblia, por lo tanto, es adecuada para cada necesidad. Por estar libre de errores, podemos depender confiadamente en que recibiremos la dirección adecuada en cada circunstancia de nuestra vida. La Biblia expone el pecado del hombre y su condición. Generalmente los libros de autobiografía, ¿no es cierto?, tratan de eliminar los errores de aquellas personas sobre las cuales está escrito el libro. Pero de todos los escritores de la Biblia, no hay ninguno de ellos en que se haya ocultado su condición, su vida, lo bueno y lo malo que hicieron. Expone el pecado del hombre y su condición. De acuerdo a Romanos 3:23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano libre de ello. Todos, dice la Biblia, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y aunque no quisiéramos reconocer nuestra condición pecaminosa, no podemos desechar ese pasaje. No podemos desechar ese pasaje. Sin embargo, la buena noticia es que, a pesar de merecer la muerte como consecuencia de nuestros pecados, Dios nos ofrece vida eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Y dónde se encuentra esa vida eterna? En Cristo Jesús. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nos muestra, por lo tanto, las consecuencias del pecado. Al principio de la creación, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios advirtió a Adán y a través de Adán a Eva acerca de las consecuencias de la desobediencia. Esta es una advertencia que continúa a lo largo de toda la Biblia. Consecuencias de la desobediencia. Puede que no deseemos pasar o pensar por esas consecuencias del pecado, pero no podemos, torcer o cambiar lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces esas consecuencias de la desobediencia no vienen de manera inmediata, pero eventualmente vamos a cegar lo que hemos sembrado. Eso dice la palabra. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cegar corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Nos habla también del amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y por ese amor, Él entregó a su Hijo para que los que creyeran en Él pudieran tener esa vida eterna. No podía faltar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
una declaración del amor de Dios en la Biblia. Nos dice también cómo poder ser salvos. Aunque el pecado nos condena, el Señor no desea esa condenación. No la desea. Por eso proveyó ese plan para poder ser salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es algo que Dios nos da, no es algo que nosotros podamos comprar con hechos. Es un regalo de Dios la salvación. Sin embargo, para probar que somos salvos, nuestra vida tiene que mostrar obras, porque la fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Nos dice también la Biblia por qué Cristo vino al mundo. Él no vino a juzgar al mundo, dice, sino que vino a rescatarnos de la destrucción del pecado, al proveer una vía para que fuésemos perdonados. Nos muestra también la necesidad del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo ser humano, desde Adán, ¿no es cierto?, ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero el único sacrificio de Dios, aceptado por Dios en pago del pecado, tenía que ser perfecto, sin pecado. Por eso que Cristo nace de mujer. No tuvo padre humano. El Espíritu de Dios vino a María y ella concibió del Espíritu Santo. Por eso que en Cristo no hay pecado. Cristo nació de una mujer virgen, sin tener padre terrenal, y vino a ser el Cordero perfecto de Dios. El Cordero sin mancha. Nos explica también por qué Jesús murió en la cruz, en Juan 1:29. Dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un judío sabe muy bien cómo tenía que ser ese cordero para el sacrificio por los pecados, para la expiación. Tenía que ser un cordero sin mancha. Y eso era Cristo, el Cordero de Dios. Él así pudo llevar el pecado de toda la humanidad y así podíamos nosotros ser salvos. Nos explica también lo que significa la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 17 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiese resucitado, el cristianismo no vale nada. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. El Padre aceptó el sacrificio de su Hijo y Cristo se levantó de la muerte como prueba de esa aceptación, como prueba de que el pecado había sido pagado, como prueba de la redención. La resurrección también nos confirma que el Señor tiene poder para cumplir con sus promesas. Él había advertido que Él tenía el poder para poner su vida y también para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo Cristo. Yo de mí mismo la pongo. Y la resurrección nos muestra que era cierto. También nos dice dónde está Cristo ahora. Él ya no está colgado en la cruz del Calvario. Todas esas cruces con el Cristo colgado no hablan de la verdad. Él resucitó. En Hebreos 8:1
se dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote y Él está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y en Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Satanás está siempre culpándonos, siempre mostrando nuestro pecado. Y ahí está nuestro abogado, nuestro intercesor, diciendo: yo pagué. Él cree en mí. Nos dice dónde está el Padre ahora. Él sigue sentado en el trono, ¿no es cierto? Reinando sobre toda la creación. Identifica también al Espíritu Santo y su labor. Después de ascender, el Señor Jesús envió al Espíritu Santo para que viviera en cada creyente. Él nos explica lo que leemos en la Biblia y nos capacita para fortalecer y para hacer su obra. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Su Espíritu también nos sella y nos da la seguridad de la vida eterna. Si ustedes ven Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso que el hombre natural, la Biblia habla del hombre natural, aquel que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, no comprende lo que dice la Biblia. Pero cuando una persona acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en él, ese mismo Espíritu le declara las Escrituras, le hace entender las Escrituras. También la Biblia nos declara cómo podemos ser sabios. El libro de Salmos, el libro de Proverbios, junto con otros pasajes nos enseñan cómo tomar las decisiones correctas ante las responsabilidades que recibimos a diario. En Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17, Santiago 3, 15 al 17 dice: porque esta sabiduría, la sabiduría humana, dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, incontención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la forma en que debiéramos nosotros actuar, ¿ya? Con pureza, ser pacíficos, amables, benignos, misericordiosos, dando buenos frutos, no teniendo incertidumbre, ni tampoco siendo hipócritas. Nos enseña también a lidiar la Biblia con las dificultades y las pruebas. En Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes contra lo que Satanás impulsa. Es tanto el descaro que en Chile ya se está promoviendo el aceptar el satanismo dentro de las religiones. Así está el mundo. Por eso que el Señor nos dice que debemos estar firmes.
vestidos con la armadura de Dios para enfrentar las acechanzas del diablo. Así es como aprendemos a reaccionar correctamente frente a las pruebas. La Biblia también nos da ánimo, Sabemos que las cosas no van a mejorar, sino que van a ir de mal en peor. Sin embargo, la Biblia nos da ánimo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 8, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos exhorta a que en todo momento actuemos de esa manera. ¿Ya? Para cada situación que enfrentemos, podemos encontrar por lo menos un pasaje que nos ofrece esperanza. Por lo tanto, la Biblia es un libro de promesas. Y cada promesa que encontramos en la Biblia está apoyada por el poder de Dios. En 2 Corintios 1:20 dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Repito, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Finalmente, la palabra de Dios nos quita el temor a la muerte. Si somos salvos por la gracia de Dios, sabemos que al morir iremos inmediatamente a la presencia de Cristo. Para terminar, ¿a quién acudes tú cuando llegan las dificultades? Nuestra primera opción debiera ser la Escritura. Nuestra primera opción debiera ser la palabra de Dios. Ahí podemos refugiarnos, ahí podemos encontrar socorro, ahí podemos encontrar el ánimo. Si para ti la Biblia no es tu primera opción, debes entender que para que sea tu primera opción, debes conocer al autor de las Escrituras. Podemos pensar en qué ocasión más reciente hemos encontrado ese consuelo y esa dirección en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste agobiado? ¿Cuándo fue el último momento en que tú te sentiste solo y recurriste a la Biblia? ¿No te dio ella ánimo? ¿No encontraste refugio en la palabra del Señor? Es bueno guardar esos pasajes en nuestra mente y en nuestro corazón y no olvidarnos que Dios siempre está presente. Hay más de una promesa de Dios que tú puedes apropiarte. Para terminar, Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Hemos podido ver que la Biblia no es solo un libro, es mucho más que eso. Es una carta de amor de Dios
para quienes creen en Cristo como Señor y Salvador. La cruz del Calvario no sirve de nada para una persona que no cree en Jesucristo. Pero para aquel que cree en Cristo, la cruz del Calvario es vida. La cruz del Calvario es redención. La cruz del Calvario nos habla, esa cruz vacía, de la resurrección del Señor, que es la clave de nuestra fe. Padre Celestial, le pido, Señor, que usted obre en la vida de cada uno de nosotros, que podamos aferrarnos cada vez más a su palabra, que en cualquier momento recurramos a ella buscando consuelo, dirección, amonestación incluso, Señor, para que podamos vivir como es digno del Evangelio. Ayúdenos, Señor, a compartirla con aquellos que aún no conocen a Cristo. Señor, y le pido que si hubiera alguien sin Cristo en esta mañana en medio nuestro, que pueda entender que solo en Cristo hay salvación. La salvación no es en una iglesia, sino en la persona de Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó por el pecado. Y es el que nos dice que si recurrimos a Él, Él no nos va a echar fuera. Mientras todos están con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizás alguien pudiera decir: pastor, ore por mí. Yo nunca he entregado mi vida a Cristo. Yo nunca le he pedido al Señor que sea el Señor y Salvador de mi vida. Sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Le pido al Señor que me perdone. ¿No quisieras tú tomar esa decisión? Levanta tu mano. Yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, pero tú puedes decirme: pastor, ore por mí. Yo necesito ser salvo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Si tú ya eres cristiano, estás en comunión con Cristo, estás viviendo como el Señor quiere que tú vivas. Los cristianos necesitamos revisar nuestra vida diariamente, pedir perdón por los pecados cometidos, no para salvación, sino para estar en comunión con Dios. Quizás tú esta mañana pudieras decir: pastor, ore por mí. Yo necesito confesar mis pecados. Puedes bajar tu mano. Damos gracias al Señor por este tiempo y pedimos que Él nos dé una buena semana. Que el Señor les bendiga.